Muy buenas noches, continuando con esta Casa No es Hotel. Esta noche estamos hablando de la denuncia que se hizo al periodista Raúl Peñaranda en cuanto a su nacionalidad chilena y a la publicación del libro que Raúl hizo esta semana llamado Control Remoto, donde asegura que existen medios paraestatales en manos y que estarían controlados por la vicepresidencia del Estado Plurinacional. Para hablar de eso esta noche tenemos con nosotros a Rafael Archondo, periodista. Su interesante programa Mapamundi. Te escucho todas las mañanas, de verdad, eso es en serio. Rafa, el gobierno venía haciendo una serie de denuncias, de alguna manera sistemáticas, en contra de Página 7 y el favoritismo que Página 7 hubiera mostrado por intereses chilenos. De hecho, el ministro Juan Ramón Quintana muestra un organigrama, no sé si tú lo recuerdas, existía un organigrama sobre los intereses, la vinculación entre Página 7 y la derecha chilena, digamos. Porque Raúl Peñaranda, siendo uno de los líderes de opinión más importantes que tiene este país, no aprovecha este momento y transparenta su nacionalidad. Muy buena pregunta, Susi, gracias por la invitación y felicidades a Jimmy, que está de cumpleaños, como tú decías. Bueno, los que conocemos a Raúl Peñaranda, y creo que los tres aquí conocemos a Raúl Peñaranda hace bastante tiempo, sabíamos perfectamente dónde había nacido. No puedo dar fe, obviamente, de los otros amigos, pero nunca fue un secreto para nadie que Raúl había nacido en Chile, pero que es boliviano. Es decir, que al tener un padre boliviano, de acuerdo al artículo 141 de nuestra Constitución, la Constitución que aprobamos en un referéndum, él es boliviano y no es naturalizado, es un boliviano de nacimiento como todos los que estamos acá. De modo que no entiendo muy bien aquella afirmación de que él escondió su nacionalidad. Uno esconde algo de lo que se avergüenza, uno esconde algo que no quiere que el resto sepa, no esconde algo que es absolutamente elemental, digamos así, que sus amigos conocen y que no tienen ningún interés ni ninguna relevancia. Creo que en general deberíamos coincidir en que la nacionalidad de Raúl no tiene aquí ningún peso específico para entender lo que Raúl escribe, para entender el comportamiento de Raúl, para entender la vida profesional de Raúl. Él ha vivido casi toda su vida en Bolivia, tiene una esposa boliviana, unos hijos bolivianos, y las denuncias que tú hacías mención no tocaban a Raúl específicamente, en el sentido de que él tiene un parentesco con una mujer chilena que es su madre, y pare de contar, no hay nada más que decir. La denuncia que tú mencionas tenía que ver con una cuñada, ¿no? Y bueno, las cuñadas están de moda este año. Y esta cuñada es Mónica Salaquet, está casada con el hermano de Raúl Garafulic, perdón, sí, con el hermano, con Dieter, sí. Es decir, es la cuñada de Raúl Garafulic Lem, que efectivamente es importante personalidad en Página 7, no sé si el dueño, claro, pero por lo menos el presidente del directorio, digamos así, ¿no? Entonces, esa era, digamos así, en concreto la denuncia, ¿no? Pero una cosa es que lo sepan sus familiares y sus amigos, ¿no? Es decir, yo tengo cosas que saben todos mis amigos y mis familiares, pero si a uno, digamos, siendo un líder de opinión, y quiero resaltar el gran papel que yo considero que Raúl Peñaranda ha jugado en los medios, ¿no? Donde la denuncia es que tú favoreces a los chilenos, creo que era, digamos, un hecho bastante transparente de decir, no solo, mi mamá es chilena, ¿no? Él dice, bueno, mi mamá es chilena, etcétera, ¿no? Yo nací en Chile y no pasa nada, porque no tiene nada de malo nacer en Chile. Él efectivamente es boliviano de origen, ¿no? Pero no pasa nada con nacer en Chile. Entonces, de verdad no termino de entender. Yo considero, Susana, que si se quería demostrar, y se quiere demostrar todavía, me imagino que esto no acaba acá, claro. Si se quiere demostrar que Raúl Peñaranda es un agente chileno, como lo ha dicho la ministra de Comunicación, Amanda Dávila, lo que se tiene que mostrar no es su pasaporte. Ese pasaporte no es de un agente chileno, no sé si a los agentes chilenos les otorgan una documentación, una credencial, no creo, pero en todo caso no es eso lo que se muestra el pasaporte de un adolescente que efectivamente nació en Santiago y que es boliviano. Lo que se tendría que mostrar, y ojalá pudiéramos ver eso con toda claridad, es el papel que Raúl Peñaranda habría jugado en esta condición de agente chileno. Es decir, que me muestren un artículo donde Raúl Peñaranda firma
una declaración, una opinión, algo que él considere pertinente publicar y ser digno de ser leído, donde Raúl Peñaranda en alguna medida ataca la posición boliviana, está en desacuerdo con la demanda marítima de Bolivia. Es a eso a lo que se debieron haber, en eso es en lo que se debieron haber interesado, es decir, eso deberíamos buscar, deberíamos ir a las hemerotecas y demostrar que nuestro amigo común, Raúl Peñaranda, ha tenido posiciones como periodista a favor de Chile. Eso es lo que hay que demostrar. Yo creo que la nacionalidad, no sé si aquí Jimmy y Hugo estarán de acuerdo conmigo, es absolutamente irrelevante. Jimmy ha nacido en México. Sí. Y yo no considero que Jimmy tenga posiciones pro-mexicanas, salvo en un bar con un tequila en la mano, digamos así, ¿no? Es decir, todos sabemos eso y lo celebramos con mucho gusto, y creo que Jimmy ha escrito varias veces sobre eso y le tiene un enorme cariño a México, como el que le tengo yo, o el cariño que Hugo le tiene a Cuba. Hugo, tú eres quien lanzaste esta denuncia. De hecho, la época tuvo la primicia, me lo hubiera querido robar para el desacuerdo. A ver, cuéntame, Hugo, ¿de Tendría dónde? que salir semanalmente. ¿De dónde? No, nosotros salimos mensualmente. ¿De dónde sacaste esta noticia? No, Cuéntame. a ver, la información es proporcionada, de hecho los artículos son escritos por dos chilenos. Uno es historiador e investigador, Javier García, y el otro es Mauricio Osorio, que estudió en la carrera de comunicación social en Bolivia. O sea, no es ningún fantasma como ha querido sugerir Raúl Peñaranda, no, es una persona de carne y hueso, y por lo tanto también el pasaporte surge de esas fuentes, ¿no? En segundo lugar, creo que es importante aclarar que no ha habido aquí ninguna actitud de xenofobia, como con una habilidad de marketinero utiliza Peñaranda para promocionar el libro que ha presentado. No, de ninguna manera. Aquí no hay ninguna actitud de xenofobia, aquí no hay ninguna denuncia, ni mucho menos un pedido social o algo que se parezca a esto, queriéndole quitarle sus derechos civiles, sus derechos políticos. Se ha dicho, es una persona que nació en Santiago, que fue registrado en el consulado de Bolivia, por lo tanto boliviano de origen, pero al mismo tiempo, que es lo que no se sabía, y aquí yo quiero decirle a Rafael Archondo que no hable por mí, es decir, yo no sabía, yo era el empleado de Raúl Peñaranda, entonces yo no conocía, ¿no?, la profundidad, digamos, de la doble nacionalidad de Raúl Peñaranda. Y eso es lo que se critica. En esos artículos se critican tres cosas. Primero, el no haber sido transparente, el haberse presentado, de hecho uno puede ver en los sitios web, etcétera, periodista boliviano o analista boliviano, y en ninguna parte se dice públicamente que además tiene otra nacionalidad, que no es mala como tú lo has dicho. Lo que critica es la falta de transparencia, la media verdad, y la media verdad es una manera de mentir, ¿sí? Es una manera de mentir, de engañarle a la gente. Pero además de eso, consecuencia de eso, y por supuesto pues, el hecho de que Jimmy haya nacido en México no lo hace partidario ni de Calderón ni de Peña Nieto, ¿sí? Pero hay dos cosas que se adicionan en el artículo. Por un lado, el papel de Peñaranda desde el periodismo boliviano. Y el papel es el de limpiarle la cara al gobierno chileno, pero no al gobierno de Bachelet, ojo, al gobierno de Piñera, al gobierno derechista, al gobierno de la derecha pinochetista, ¿no?, con titulares que tienen que ver desde decir que Chile dice que este es el momento para resolver el tema marítimo. ¿Tú los tienes ahí? No, lastimosamente estaba buscando y los dejé, no traje todos, voy a mostrar algunos. Chile dice que este es el momento, ¿no? Chile dice que cumple con el tratado de 1904. Es decir, con esas dos afirmaciones, la pregunta es entonces, ¿por qué no se ha resuelto el tema marítimo? ¿Por culpa del gobierno boliviano? Eso es lo que quiere decir el señor Peñaranda con sus titulares y con algunas de sus editoriales. Y una cosa interesante sobre Chile, que tiene que ver con el encuentro de la CELAC. El presidente Morales intervino en la primera cumbre en Santiago, enero del año pasado,
Y esto es lo que titula página 7. Evo retoma idea de gas por mar y Piñera la rechaza. Esta afirmación, hecha por página 7 deliberadamente, porque parecería uno estar leyendo no Evo, sino Goni, ¿no? Plantea gas por mar, fue desmentida por el presidente Morales, y cuando uno ve literalmente la transcripción de la intervención del presidente Morales, encuentra lo siguiente. Evo Morales dice, siempre y cuando se resuelva el tema marítimo boliviano, podremos profundizar la integración, por ejemplo, vendiéndole gas a Chile. Eso es distinto a la forma como fue titulada, ¿no es cierto?, esta intervención del presidente Morales. Bueno, ese papel es el que Javier García, uno de los investigadores, pone al descubierto, hasta donde se está preparando una segunda entrega. ¿Sí? Entonces, pone al descubierto. Por tanto, y la tercera, que tiene que ver con unas relaciones con agencias estadounidenses que, entre comillas, porque como Rafa lo ve todo tan inocentemente, me quiero pensar eso, ¿no? Organizaciones todas estas, o que le lavan la cara al uribismo, estoy hablando de IPIS Colombia, o que atacan a los gobiernos de izquierda, antes Chávez, ahora Maduro. En Perú le lavan la cara a Montesinos, a Fujimori, etcétera, etcétera. Fundamedios Ecuador, que lo critica hasta al presidente Correa. Bueno, pues el gran articulador de esta campaña mediática, de este terrorismo mediático, de esta subversión ideológica, de esta manera nueva de golpear, distinta al Plan Cóndor. Eran golpes de militares, esta vez un golpe desde los medios donde empieza la desestabilización de los procesos. El gran articulador del grupo Gali se llama Raúl Peñaranda. Gracias. Discúlpame, Jimmy, voy a continuar con Hugo en este bloque por el tema de lo de la Sí, denuncia. sí. Disculpa, a veces el tema de los turnos, la gente se enoja. Hugo, no está el semanario La Época sacando esta denuncia para frenar los efectos del libro Control Remoto? No, a ver, yo normalmente le hago seguimiento a quienes generan, son líderes de opinión que tienen un efecto estatal, ¿sí? Que inciden en la coyuntura nacional. No habría tiempo para ponerse, si nos dedicáramos a todos, va a hacerle seguimiento a todos, ¿no? En términos de lo que escriben, de lo que hablan, etcétera. Para nada, fue una coincidencia. Peñaranda cree ser el centro del mundo, cree que el periodismo independiente solo lo practica él y el medio donde trabaja además, y todos los demás no hacen periodismo independiente, todos son, ¿no es cierto?, parcializados o boletines o pasquines. Yo me encontraba en Bogotá, Susana, esto que lo habíamos conversado ya con un montón de colaboradores que tienen el semanario La Época en América Latina. No, pensé que iba a llegar en 2 o en 3 semanas más y de repente llegó. Yo no tenía ni idea de que el señor Peñaranda iba a presentar su libro y bueno, decidimos hacer la publicación. Jimmy, sobre la denuncia, en cuanto a la nacionalidad. Bueno, a ver, yo quiero hacer algunas precisiones. Una muy importante es que Raúl Peñaranda es mi amigo, tengo diferencias con él, pero bueno, a los amigos hay que quererlos, aunque estén equivocados o en lo cierto, eso quiero dejarlo aparte. Y aunque no soy sean del Bolívar. No, entonces hay que quererlos más. Bueno, que le tengo un entrañable amor a México, claro, por supuesto, al México de Emiliano Zapata, por ejemplo, o del subcomandante Marcos, ¿no? Pero creo que de verdad lo más intrascendente de todo es la nacionalidad de Raúl. Es decir, yo por supuesto que sabía que había nacido en Chile, eso me parece que no tiene importancia. Creo que deberíamos invertir nuestro tiempo a discutir en el libro. Yo tengo varias diferencias con el libro, creo que hay cosas que son imprecisas, cosas que son especulativas, y me parece que eso sí, idea contra idea, va a ser más rico. Yo estoy de acuerdo con eso y un agregado más. Yo creo que si uno recibe un artículo donde hay una denuncia tan fuerte, no importa en el medio en el que trabaje, ¿no? Lo que debería hacer es convocar a la persona acusada, antes de sacar un titular tan grande como el que sacó La Época, que tiene todo el derecho de hacerlo Hugo, convocar a la persona acusada y pedirle una contraparte. Creo que eso es lo mínimo que se debe hacer. Ya no importa si uno es independiente o no independiente, si apoya una causa o la otra, si es una persona que está cerca, es una persona que uno
a la cual uno tiene cierta consideración, lo menos que puede hacer es eso. Yo creo que eso es muy importante destacarlo, y me parece que la época debió haber llamado a Raúl y debió haberle mostrado el artículo. No significaba eso que no lo publique, pero al menos Raúl debió haber tenido la oportunidad en ese momento, en las páginas contiguas, de decir lo que pensaba. ¿La tuvo, Hugo? A ver, lo que pasa es que deberías decirle a tu amigo que te cuente todo. Yo no he hablado de esto con él. Bueno, entonces... cuéntaselo a la gente. Yo le mandé un correo, Rafa. Se lo dije el otro día debatiendo en cadena. Y él, la respuesta que dio es que no había abierto su correo. Yo le mandé un correo precisamente en consideración, primero que trabajamos juntos, en fin, ¿no? Que esa madre es con cualquiera, aunque no hayas trabajado con alguien, le mandas eso, ¿sí? Cuando la época ha publicado la lista o este trabajo, más de 4 artículos, no desmentidos, de la presencia de la CIA en Bolivia, con datos, también se mandó preguntas, ¿no? Que no fueron respondidas. Pues bien, a Raúl Peñaranda se le mandó el correo preguntándole, hay estos 2 artículos y yo quiero hacerte estas preguntas. Y está en uno de los artículos, se dijo, porque yo le pedí eso a Mauricio, que, ¿no? Dice el director de la época, según yo, así que está eso, ¿no? Y a mí me parece bien, es decir, el problema no es la nacionalidad, yo coincido con Jimmy, es la falta, reitero, de transparencia, de ética, que claro, que cuando uno va sumando hechos parece ser una cadena que se va repitiendo en la vida profesional del señor Peñaranda. Gracias. Usted quédese con nosotros, ya volvemos en esta Casa Nos Hotel para hablar de periodismo y ética, 2 hechos importantes esta semana: la denuncia que hace el semanario La Época y la presentación del libro de Peñaranda. Quédese con nosotros, ya volvemos.